lo es por las personas que van a tomar parte del evento en cada uno de los temas, los tres ponentes, y lo es también por la persona que va a moderar esta parte del panel, que también es un jurista y especialista en derecho de autor. Él es Manuel Olivero, a quien le entrego los micrófonos. Buenas tardes, por favor. Muchas gracias, Abelino, muchas gracias, doña Emilia, gracias por esta interesantísima oportunidad de tener un contacto directo con los autores, literatos de la República Dominicana. Para nosotros es un privilegio y un honor participar de esta actividad, y quiero reconocer este esfuerzo que se está iniciando, porque nuestros autores, nuestros escritores necesitan la orientación, la asesoría de los expertos en el área de derecho de autor. En el día de hoy vamos a tener a tres excelentes panelistas, empezando por el distinguido licenciado Edwin Espinal, un joven brillante, destacadísimo en lo que es como pasado director de la ONDA, Oficina Nacional de Derecho de Autor, como escritor, como profesor universitario. Tenemos al destacado licenciado Pedro Durán, joven brillante, también con una maestría y un posgrado en Derecho de Propiedad Intelectual y una amplia experiencia en el ejercicio. También tenemos un panelista internacional, que es el doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez, quien nos acompaña por la vía virtual desde Argentina, también un abogado con amplia experiencia en el área. En ese sentido, creo que hoy tenemos un plato fuerte, un gran banquete para que nuestros amigos, los autores de obras literarias, puedan empezar a dar los pasos, que no sea solamente un tema empírico o la parte creativa, sino que también la protección de sus derechos sea un aspecto alcanzable y viable para proteger y fomentar el desarrollo de las obras literarias. Creo que no debo de extenderme mucho. Sí quisiera hacer entonces, si ustedes me lo permiten, iniciar con nuestro amigo un pequeño resumen de la presentación del licenciado Edwin Espinal, que es abogado, notario público, tiene una maestría, él es graduado de la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene un posgrado tanto de procedimiento civil como de derecho del trabajo, posgrado de derecho de autor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomado de derecho de autor y derechos conexos en Medellín, Colombia, pasado director de la Oficina Nacional de Propiedad de la ONDA de derecho de autor, y su hoja de vida es bastante extensa. Quiero resaltar su obra, que para mí uno de los compendios más completos: Legislación sobre Propiedad Intelectual anotada, concordada y comentada, tanto la Ley 2000 sobre Propiedad Industrial como la Ley 6500 sobre Derecho de Autor y sus reglamentos. Creo que Edwin Espinal es uno de los jóvenes intelectuales más brillantes en el área de propiedad intelectual, y ciertamente sus palabras de orientación sobre los conceptos generales de qué es el derecho de autor y sus características fundamentales nos van a ayudar mucho a poder comprender una rama tan interesante de nuestro derecho. Con estas palabras le damos la bienvenida al distinguido licenciado Edwin Espinal, y creo que si podemos ponerlo para que pueda escucharse su ponencia.
Gracias, Manuel. Gracias a la Unión de Escritores Dominicanos por la invitación a esta primera actividad pública y bueno, congraciarme y felicitarlos y esperar que sigan adelante con nuevas actividades. Importantísimo el hecho de que se haya escogido el tema del derecho de autor, que es un eje transversal con respecto a la producción editorial y literaria en República Dominicana. Es conveniente. Estoy en un Zoom ahí con unos escritores dominicanos. Me toca hablar ahorita. Es conveniente. No me hizo lujos todavía. Plantear, como ya se señaló, cuál es el concepto, el objeto y el sujeto sea por Zoom y no tiquete de avión. Del derecho de autor en nuestro país a partir de la ley 6500 sobre derecho de autor. Y en este sentido es importante establecer el concepto, la noción del derecho de autor desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, hablamos de derecho de autor al referirnos a la materia, a la rama del derecho que regula los derechos subjetivos de literatura, el arte y la ciencia. Y nos referimos en sentido subjetivo a derecho de autor, a ese conjunto de facultades de las cuales un creador intelectual que en esta materia recibe el nombre de autor tiene con respecto a su creación Habría citar unas que no son muy cercanas. En primer lugar, la del maestro Ricardo Antequera, que define al derecho de autor como el sistema normativo que está integrado dentro del marco de la propiedad intelectual que atribuye derechos subjetivos al autor sobre sus creaciones intelectuales con características de originalidad en el ámbito literario, artístico o científico. Mientras que la doctora Delia Lipsig nos recuerda que el derecho de autor es aquella rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad, que son resultantes de su actividad intelectual y que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Es clave para poder entender la vinculación entre literatura y derecho de autor los principios rectores de la materia. Y los menciono rápidamente. En primer lugar, la autoría se reconoce únicamente en cabeza de una persona física. Solamente un ser humano puede tener la condición de autor. Una persona moral, una editorial, caso que nos ocupa, el Estado, una empresa, una entidad de derecho público o cualquier otra persona moral o jurídica tendrá la condición de titular derivado del derecho de autor. Y a partir de este principio, teniendo el autor la titularidad originaria, corresponden a él entonces los derechos morales y patrimoniales que resultan de la creación. En tercer lugar, consecuentemente, cualquier titularidad en cabeza de una persona distinta al autor, a esa persona física creadora de la obra, tiene un carácter derivado. El objeto de protección son aquellas creaciones intelectuales que tengan la característica fundamental de la originalidad, que pertenezcan al ámbito literario, artístico o científico. En quinto lugar, cualquier enumeración que figure en una ley autoral de obras protegidas tiene carácter sencillamente ejemplificativo, enunciativo. No se trata de listas cerradas, sino de listas abiertas, porque eventualmente en el futuro cualquier otra creación que tenga los elementos constitutivos de la obra podrá ser absorbida por la órbita proteccionista del derecho de autor. Este derecho está compuesto, como ya adelantaba, por facultades de orden moral y de orden patrimonial. Aquellas que van a vincular en un plano muy cercano, afectivo, digamos, al autor con su creación, y otras
que le van a permitir la explotación económica de ella. En séptimo lugar, es importantísimo recordar que la protección en esta materia resulta por el solo hecho de la creación de la obra. O sea, desde el momento en que la obra se escribe, se tienen derechos. Desde el momento en que redacto el texto, tengo derechos. En octavo lugar, ese derecho de autor dura toda la vida de esa persona física y un tiempo después de la muerte. En el caso de República Dominicana, ese tiempo post-mortem es de 70 años. En noveno lugar, el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene. Esto es importantísimo, porque estamos hablando de creaciones intelectuales, de bienes incorpóreos, no estamos hablando de bienes materiales como bienes muebles o inmuebles. La creación intelectual que resulta en una obra en esta materia se puede plasmar en un soporte físico o en un soporte digital. Y el derecho de autor será independiente, distinto del derecho de propiedad que se puede ejercer respecto de ese soporte material. El hecho de que yo compre un libro en una librería no me hace titular del derecho de autor respecto de esa obra. Seré sencillamente titular del derecho de propiedad del soporte en el cual esa obra ha sido incorporada. En décimo lugar, el hecho de que se omitan las formalidades previstas en la ley para dar mayor publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares de derechos no impide su ejercicio ni la admisibilidad procesal en caso de que esos derechos sean violados y haya que acudir a la sede judicial. Esto quiere decir, consecuentemente, que el registro en esta materia es facultativo, optativo, no es obligatorio. Si bien es facultativo, siempre es recomendable registrar, por lo que voy a decir un poco más adelante. Y en onceno lugar, otro principio fundamental es que en esta materia las ideas no se protegen. Lo que se protege es la forma de expresión que se le otorga a esa idea. La forma creativa, individualizada, particularizada, aquella forma que con un sello personal el autor plasma en su creación. Y por supuesto, existe también en esta materia una presunción de autoría. Es autor aquel que hasta prueba en contrario aparezca en la obra o en sus reproducciones o figure en ella su seudónimo, sus iniciales o cualquier otro signo que sea equivalente al nombre. Si mi nombre aparece en la portada de mi libro, bueno, hasta prueba en contrario, yo soy el autor y quien alegue que no lo soy o que otro es el autor, tiene que aportar la prueba en contrario. Este derecho está reconocido como un derecho fundamental en el plano constitucional, artículo 52 de manera capital y el artículo 64 que reconoce el derecho a la cultura, pero que al mismo tiempo establece el reconocimiento, la protección por parte del Estado de los intereses, así dice el legislador constitucional, morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. ¿Qué abarca el derecho de autor? ¿Qué comprende? En nuestra legislación, este derecho comprende la protección de las obras literarias y artísticas y la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones en esos ámbitos, independientemente de cuál sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación. No importa en este caso si la obra literaria está plasmada en un soporte papel o en un soporte digital. Ella será protegida independientemente del medio que sirva para su divulgación. Y tampoco interesarán a los fines de la protección ni el género, ni el mérito, ni el destino de la obra. Podrá ser una novela muy mala o una novela muy buena, independientemente de ello, ella estará protegida. O el género al cual pertenezca la obra tampoco interesa a los fines de la protección. Como ya he adelantado, la obra es la creación intelectual
de carácter literario, artístico o científico respecto de la cual se predica el derecho de autor. Y para ello debe tener las condiciones o las características, los elementos constitutivos de originalidad, la posibilidad de ser reproducida o divulgada en cualquier forma, conocida o por conocerse. Y de manera expresa en la ley se señalan como obras protegidas aquellas que están expresadas en forma escrita a través de libros, revistas, folletos u otros escritos. Como es una lista ejemplificativa, la protección alcanza no solamente aquellas obras expresadas en este tipo de soportes materiales, libros, revistas o folletos, sino también a obras literarias que pueden estar expresadas, como ya decía, en soportes electrónicos o digitales. Respecto de la obra, la ley trae una serie de clasificaciones a las cuales me voy a referir de inmediato. Podemos distinguir entre obras originarias y obras derivadas. Las originarias, que son aquellas primitivamente creadas, aquellas que surgen de esa inspiración del autor, y la derivada, que es aquella que resulta de una traducción, una transformación, un arreglo, una modificación de esa obra originaria. Podemos encontrar también las obras individuales, colaboración y colectivas. Las individuales, que son aquellas escritas por una única persona, las obras en colaboración, que son escritas por dos o más personas físicas, dos personas que aunan el esfuerzo para producir esa obra. La obra colectiva, que es la creada por un conjunto de personas físicas, que es coordinado ese equipo, ya sea por una persona física o por una persona moral, que es la que va a divulgar la obra en su nombre. Y en esa obra colectiva o no es posible identificar los autores o sus aportes se funden de manera tal en el conjunto que no es posible atribuirles un derecho indiviso sobre ese conjunto. Distinguimos también la obra póstuma, aquella que se ha escrito pero que no ha sido divulgada durante la vida del autor. La obra anónima, aquella en la cual el nombre del autor no figura. Y la obra inédita, aquella que ha sido redactada, producida, pero no ha sido dada a conocer al público. Y dentro de las obras derivadas es interesante observar algunas subdivisiones. Hablamos de traducciones, donde en este caso el traductor tendrá un derecho de autor a partir de su esfuerzo creativo en la medida en que la traducción resulte en sí misma una obra original. Hablamos igualmente de las adaptaciones, obras en las cuales no se varía la esencia, la filosofía de la obra original, de la obra preexistente, sino determinados elementos para ajustarlos a una nueva forma de expresión. Y el ejemplo clásico de una obra adaptada es la novela que se lleva, por ejemplo, al cine. El Padrino, que ahora cumple 50 años, es una obra cinematográfica basada en una obra literaria, en este caso una novela homónima. Dentro de las obras derivadas distinguimos también las compilaciones, como pueden ser las antologías, las crestomatías, las enciclopedias, que pueden estar constituidas a su vez por obras preexistentes. Y dentro de las obras en colaboración hay que distinguir además las obras divisibles e indivisibles. La obra en colaboración divisible es aquella en la cual el aporte creativo de cada coautor puede ser explotado de manera separada, siempre y cuando no se cause un perjuicio a la explotación en común, salvo pacto en contrario. Y en la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen de manera común y proindivisa a todos los coautores. Y sería necesario el consentimiento de todos para su explotación, salvo pacto en contrario. Distinguimos igualmente obras en dominio privado y obras en dominio público. Obras en dominio privado son aquellas en las cuales el autor está vivo todavía y no ha transcurrido el plazo de protección, que en nuestro caso, reitero, es de 70 años después de la muerte. En ese caso, toda explotación de una obra en dominio privado necesita de la autorización del autor o de los herederos. Y la obra en dominio público, por el contrario, es aquella que ha caído ya en ese marco jurídico donde la explotación es permitida libremente. Los derechos patrimoniales ya han caducado y la explotación de la obra es posible por toda persona sin necesidad de autorización previa, salvo el reconocimiento del aspecto moral del derecho
específicamente el derecho de paternidad, o sea, reconocer la autoría en todo momento y no variar, modificar la forma de expresión que el autor le otorgó a su creación. Con respecto al sujeto del derecho hay que distinguir entre autor y titular. Autor es aquel que tiene la titularidad originaria. Titular derivado es aquel que ha recibido por una cesión de derechos la titularidad del contenido patrimonial del derecho, no así del contenido moral, porque el derecho moral permanecerá siempre en cabeza del autor, que es una persona física. Y en la ley podemos encontrar varios presupuestos de esa titularidad derivada. Cuando existe un contrato de cesión entre el autor y un tercero, que puede ser una persona moral, una editorial, por ejemplo, a propósito del tema que nos ocupa, una presunción legal de cesión prevista por el legislador, que no aplica para el caso de obras literarias, y el caso de transmisión sucesoral. Fallecido el autor, los derechos patrimoniales pasan a los herederos y estos también están facultados para ejercer la defensa de los derechos morales. En las obras individuales esa titularidad es perfectamente identificable. En las obras en colaboración y colectivas ya indicaba que hay que distinguir o precisar cuando hay divisibilidad o indivisibilidad en el caso de las obras en colaboración, y en la obra colectiva se presume que la titularidad recae en la persona que divulga o publica la obra en nombre del conjunto de autores que han participado en su creación. En lo que se refiere a la obra anónima o seudónima, hay que destacar que el editor o el divulgador de la obra es reconocido por la ley como el representante del autor. No el cesionario de los derechos, sino el representante del autor. Y es el que va a iniciar, por ejemplo, cualquier acción legal hasta tanto el autor no dé a conocer su identidad. Tendríamos que distinguir también la titularidad referida al caso de obras realizadas por encargo u obras realizadas al amparo de un contrato de trabajo. ¿Qué establece la ley? Que en ambas situaciones las partes son libres para determinar en cabeza de quién van a permanecer los derechos patrimoniales o se van a transferir los derechos patrimoniales. Si van a quedar en cabeza del autor escritor o van a ser transferidos a la editorial, por ejemplo. Pero en el caso de la obra creada en virtud de un contrato de trabajo, si el contrato no expresa nada, los derechos permanecen en cabeza del autor. Mientras que en el caso de la obra creada en virtud de un contrato de servicio o un contrato de obra por encargo, la obra únicamente podrá ser difundida a través del medio a través del cual el autor previamente y expresamente autorizó. Supóngase que se trata de un autor que trabaja para una institución pública. ¿Qué plantea la ley en esa situación? Que se presume cedido hasta pacto contrario el conjunto de derechos patrimoniales en provecho de la institución para la cual labora esa persona. Claro, únicamente con respecto a las obras creadas en el cumplimiento de las funciones de su cargo. Y finalmente concluyo señalando la importancia del registro. ¿Por qué es importante registrar? Porque aun cuando existe una presunción de autoría en provecho de la persona cuyo nombre aparezca en la obra, el registro establece, hasta prueba en contrario, una presunción de autoría o de titularidad que, para ser destruida, necesita la aportación de la prueba en contrario por parte de aquella persona que alegue que esa persona no tiene la condición de autor titular de los derechos. Es cuanto. Espero haberles satisfecho con esta introducción y quedo a su disposición. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Edwin. De verdad que tu exposición breve, precisa, concisa de cuál es el origen de nuestro derecho y qué abarca el derecho de autor en cuanto a las obras literarias, pues nos identifica claramente todas estas figuras. Edwin ha pasado desde definir la autoría como persona física, los derechos morales, los derechos patrimoniales, el periodo de protección,
comprende independientemente de la forma de divulgación y enumeró los diferentes tipos de obras, originarias, derivadas, individuales, colectivas, póstumas, anónimas, inéditas, traducciones, adaptaciones, compilaciones, antologías, obras de dominio privado, obras de dominio público, en fin. Nos ha dado tremenda ilustración en un brevísimo tiempo. Muchísimas gracias, te felicito. ¿Cómo resumir tanta información en tan poco tiempo? Bueno, no puedo perder mucho tiempo y quiero inmediatamente hacer la presentación del licenciado Juan Carlos Monroy. El doctor Carlos Monroy, Juan Carlos, es abogado de la Universidad de Colombia, es de la Universidad Externado de Colombia, con especialidad en propiedad intelectual, derecho de autor y nuevas tecnologías. También ha participado en cursos de formación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza, en España, en Uruguay, Panamá y en Chile. Pasado director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, director jurídico de la organización SAICO, ANCIPRO, y también asesor de la Subdirección de Derecho de Autor Regional para el Fomento del Libro en América Latina, CERLAC. Ha sido consultor de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y socio de la firma Copyrights. Ha tenido también experiencia amplia como docente en la Facultad de Derecho y Especialización de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, también en las áreas de Derecho de Autor y de Nuevas Tecnologías. Ha sido conferencista invitado de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de los Andes en Chile y en la Universidad Sergio Arboleda. Con el distinguido doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez tenemos un brillante expositor, conocedor no solamente del ámbito del derecho, de la protección del derecho intelectual y de las obras literarias en Colombia, sino también en todo el ámbito del derecho internacional. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y pasamos a su participación. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Mi agradecimiento por la invitación a la Unión de Escritores Dominicanos. No es la primera vez que tengo el gusto de acompañar a colegas y amigos de República Dominicana en eventos académicos por el derecho de autor. Me honra poder estar una vez más con ustedes. Me honra estar al lado del licenciado Edwin Espinal, de quien había podido leer sus obras y tal vez una vez conversamos por correo, pero escuchándolo, pues mi aplauso por la introducción que nos da de una manera tan sintética, tan clara y tan profunda. Y me honra la compañía del licenciado Pedro Durán, colega de larga data en el tema de la defensa de los derechos de autor. Entonces, la ocasión para abordar el tema de los tratados internacionales, la protección internacional de la obra literaria en el marco del derecho de autor. Entonces, he pensado que para esta breve presentación, lo mejor que podemos hacer es un esquema de recuento histórico de cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo el actual esquema de protección a nivel global de la obra literaria a instancias de una evolución de tratados internacionales. Me detendré en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. También mencionaremos los tratados Internet de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 1996 y ya más reciente un tratado en materia de limitaciones o excepciones al derecho de autor en beneficio de población discapacitada visual, el Acuerdo de Marrakech del 2016. Y ahí tenemos como
una etapa, una evolución, como los 3 peldaños de una escalera, que poco a poco nos han ido conformando el estándar actual de protección global de las obras, fundamentalmente en este caso, de las obras literarias. Esta historia nace con una etapa de protección del derecho de autor, no en tratados internacionales, sino en leyes nacionales. Y hay que resaltar el papel que tuvieron los escritores, las obras literarias, por ser el motor que impulsó la adopción de las leyes de derecho de autor y de los tratados internacionales, como ya explicaré. La primera ley de derecho de autor en el mundo se presenta en Inglaterra en el año 1709 con el llamado Estatuto de la Reina Ana, en donde se hizo una transformación profunda de los conceptos en torno de la exclusividad en el derecho de publicar las obras literarias, porque, para ser claro, hasta el momento el derecho a publicar la obra estaba en manos del editor y de la monarquía por vía del otorgamiento de un sistema de privilegios. ¿Quién publica la obra? El editor. ¿Quién le da permiso al editor para publicar la obra? La monarquía. Y eso es una etapa que podemos denominar el sistema de privilegios. Pero en 1709, el Estatuto de la Reina Ana le pone este derecho de autorizar o prohibir la copia, el copyright, en manos del creador. Y este principio fundamental, ojo, la obra es de quien la crea, la obra es del autor, la obra literaria es del escritor, nos trae el concepto moderno del derecho de autor. Pero eso fue gracias a una evolución histórica y a lo que en su época fue un debate sobre el derecho del copyright, de lo que hoy día denominamos en nuestro ámbito del derecho de tradición jurídica latina, el derecho de autor. Pero leyes nacionales, otros países empezaron a adoptar leyes nacionales en materia de la protección de la propiedad literaria y artística, como lo fue Francia, que a su vez introdujo el concepto de los derechos morales. Y es muy interesante resaltar que en el año 1789, en el marco de la Revolución Francesa, ya existía de antemano una legislación protectora del derecho de autor, pero se veía como un monopolio. Y la Revolución Francesa quería eliminar todo monopolio o privilegio que viniera de la época monárquica. Entonces, la Asamblea de la Revolución pasó a examen la propiedad literaria y artística y fue acusada de ser un monopolio. Justamente era una revolución que quería, una asamblea revolucionaria que quería eliminar todo privilegio, todo monopolio. Entonces salió uno de los asambleístas y defendió el derecho de autor con la idea de que el monopolio más sagrado es el que puede tener el creador sobre su obra. El que escribe la obra sobre su libro, la ley le da una protección que equivale a un monopolio, porque sin su permiso nadie la puede publicar, la puede traducir, la puede comercializar. Eso es un monopolio desde la perspectiva del derecho del mercado, en su implicación económica. Pero es un monopolio sagrado, es un monopolio justo, porque protege no solamente una propiedad intelectual, sino en su esencia un trabajo creativo que merece ser respetado y merece ser remunerado como el trabajo de cualquier otra persona. Y ese salario del autor, esa remuneración del autor es lo que garantiza el derecho de autor. Entonces, bueno, leyes nacionales que se fueron adoptando uno tras otro en todos los países del mundo, pero en el año 1886, y por iniciativa una vez más del gremio de escritores, o sea, ya mencioné el gremio de escritores en la Inglaterra de 1709, cuando lograron que la reina Ana Estuardo expidiera el Estatuto de la Reina Ana, primera ley de copyright en el mundo. Y ahora vuelvo a hablar del gremio de escritores en Francia, liderados por Víctor Hugo, 1886, reclamando ahora un tratado internacional, porque no bastan leyes nacionales cuando sus obras viajan por el mundo. Cuando ustedes, señores de la Unión de Escritores Dominicanos, crean una obra, su obra tiene vocación global, vocación ecuménica, fácilmente se extiende a las fronteras y empieza a ser conocida, disfrutada, ojalá traducida en otros idiomas más allá, de manera que la ley nacional se hace insuficiente para brindarle protección a la creación cuando trasciende las fronteras. Víctor Hugo
sobra explicar quién es, lideró entre los colegas de su época un movimiento exigiéndole a los gobiernos que lograran un tratado internacional para la protección de las obras literarias y artísticas, y es el Convenio de Berna de este año 1886, que crea el primer tratado internacional que nos crea hoy en día el estándar global y el sistema internacional de protección del derecho de autor en el mundo. Podemos decir que una obra dominicana que se termine de escribir hoy, desde cuando el autor, el escritor, ponga el punto final de su obra, tiene inmediatamente la protección del derecho de autor. En la República Dominicana y en el resto del mundo automáticamente. Alguien diría, ¿cómo así? Entonces no es como las patentes, como el derecho de marcas, donde el autor tiene que estar país por país registrando y esperando que salga un registro para tener una protección. No, la protección es automática y sin necesidad de la formalidad del registro, gracias al Convenio de Berna. Entonces, lo que se logró con ese convenio fue crear un mecanismo global, un mecanismo internacional, o principios uniformes que recogen un estándar de protección mínimo y una garantía suficiente y necesaria para proteger las obras nacionales de un país en el extranjero y viceversa, proteger las obras extranjeras dentro del país. Mencionemos los principales aportes del Convenio de Berna. Hoy en día, primero, el principio de protección inmediata o ausente de formalidades. Las obras protegidas por el derecho de autor se protegen por el hecho y desde el momento de la creación, es decir, no requieren del registro. El registro es importante, nos lo mencionaba el licenciado Edwin Espinal, pero para efecto de brindarle un medio probatorio al derecho que ya existía desde cuando la obra es creada. El derecho nace desde el momento y por el hecho de la creación. Segundo, es distinto la protección del derecho de autor de las meras ideas. El derecho de autor no protege la idea, que la idea se puede entender tal vez como un punto de partida de la obra. Cuando el autor crea una obra, tal vez parte de una idea, un enunciado general. Les pongo un ejemplo. El autor puede partir del enunciado general o idea de querer escribir la historia de una historia de amor entre hombre y mujer de familias rivales. Y entonces, por ahí pasó William Shakespeare cuando escribió Romeo y Julieta. Pero si prendemos la televisión, nuestras telas muy frecuentemente reproducirán la misma situación dramática con otro desarrollo, con otras escenas, con otros personajes, y dará como resultado una obra esencialmente distinta a Romeo y Julieta, pero partió de la misma idea, de la misma situación dramática. El derecho de autor protege la expresión que cada quien le da particularmente a la obra como protección de forma, más no la idea que le sirvió de punto de partida, la cual es libre para que otros a su vez la desarrollen. Nadie se la va a apropiar. También el Convenio de Berna nos habla de que las obras se protegen independientemente de la protección del país de origen de la obra o independientemente de su mérito artístico. Las obras no se protegen por ser exitosas en el mercado o por tener poco o mucho mérito literario, sino en función de ser una creación intelectual original, de ser una expresión propia e independiente de su respectivo autor. Y finalmente, el Convenio de Berna nos da un parámetro para proteger por un tiempo determinado las obras, es decir, lo mencionaba el licenciado Edwin, cada país está llamado a definir un término de protección de los derechos patrimoniales del autor, generalmente contado a partir del año de muerte del autor. Es decir, a partir del 31 de diciembre del año en que fallece el autor, se empieza a contabilizar el término que la ley nacional determinó. La República Dominicana reconoce 70 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, en el caso de mi país, Colombia, se reconocen 80 años. Cada país le da un término de protección distinto, siempre y cuando el Convenio de Berna exige que ese término por lo menos sea de 50 años. Ningún país podría reconocer menos de 50 años después de la muerte del autor, porque vulneraría preceptos del Convenio de Berna. Entonces, gracias al Convenio de Berna tenemos un estándar global de protección. Pero entonces, tenemos que mencionar en esta evolución histórica que el Convenio de Berna hoy en día reúne a la totalidad de países del mundo, pero durante mucho tiempo no fue así. Durante mucho tiempo había una especie de divorcio a nivel internacional entre un sistema europeo de protección del derecho de autor organizado en torno del Convenio de Berna
Y los países americanos teníamos nuestro propio sistema interamericano de protección del derecho de autor, organizado a instancias de una sucesión de tratados internacionales, empezando por un convenio de Montevideo, Uruguay, de 1889. Entonces, era una situación de divorcio mundial. Ni América le reconocía protección a las obras europeas, ni viceversa, porque no había un tratado único. Recíprocamente, los países americanos se reconocían entre sí protección, y a su vez los países europeos lo hacían entre sí, pero no estaban unificados. Entonces, ese divorcio en los sistemas internacionales de protección se prolongó por mucho tiempo. En el año 1951, la UNESCO aprobó un tratado internacional que quiso ser un puente de la protección de ambos sistemas, la Convención Internacional para la Protección del Derecho de Autor de la UNESCO, y fue cuando creó un mecanismo para que las obras fueran protegidas tanto en América como en Europa, y pedía un requisito de formalidad o un signo convencional que podía ser invocado en la obra para reclamar la protección de ambos sistemas, y es actualmente el símbolo internacional del copyright, el símbolo de la letra C rodeada por un círculo, conforme la Convención Internacional de la UNESCO de 1951 permitía que una obra fuera protegida a nivel global, tanto en el sistema europeo como en el sistema americano. Pero pues hay que decir que afortunadamente los países americanos fuimos emigrando uno tras otro. La mayoría de países, no tengo precisión, la República Dominicana, cuando aprobó el convenio de Berna, pero pues los países que referencio en América Latina, la mayoría, Colombia lo hizo en el año 1987, lo hicieron en la década de los años 80 del siglo pasado, de manera que al final de la década de los 80 o comienzos de la década de los 90, ya el convenio de Berna agrupaba más de 180 países del mundo, brindando la posibilidad de que bajo sus preceptos se organizara una protección internacional efectiva y única. Bueno, el tiempo me corre, entonces tengo que subir un peldaño de la escalera de evolución para empezar a hablar de los retos digitales. Es decir, en algún momento se planteó la problemática de la utilización de las obras en el medio digital y particularmente en el Internet como una problemática para ese tratado internacional, imagínense, conceptualizado en el año 1886. De manera que las leyes nacionales y el convenio de Berna nunca fueron pensados para los retos del entorno digital, y fue la base para la aprobación de dos tratados internacionales en el año 1996. OMPI es la sigla de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Tratado OMPI de Derecho de Autor y el Tratado OMPI de Interpretación, Ejecución y Fonogramas son la base de la protección internacional del derecho de autor en el marco del entorno digital, cuando las obras se expresan digitalmente y merecen la protección del derecho de autor. ¿Qué aporte nos trae ese tratado? En esencia, extiende la protección de los derechos patrimoniales del autor a las obras expresadas digitalmente respecto de los usos digitales de las obras. Entonces, una obra no deja de tener protección por el hecho de que pase de tener un soporte analógico, un ejemplar físico como el libro de papel, tinta y cartón, ahora lo hemos expresado como un libro digital, como un ebook. Entonces, no por eso está desapareciendo la protección del derecho de autor, es la misma obra. Lo que pasa es que su ejemplar, que es algo secundario para el derecho de autor, ha variado de tener una expresión física y tangible, el libro, a tener una expresión electrónica, el libro electrónico, pero en esencia es la misma obra literaria y está llamada a ser protegida en los mismos términos por el derecho de autor. Esta claridad nos viene de los tratados OMPI 1996. Ahora, pues la reproducción del libro puede darse, la reproducción de la obra puede darse con el almacenamiento o grabación en memoria temporal o permanente, y la comunicación pública de las obras se puede dar también en el medio digital por la sola publicación, la sola puesta a disposición al público de la obra, con el solo hecho de que el libro esté subido a una plataforma digital desde donde el público pueda accederlo, se entiende comunicado. Y eso en el derecho de autor tiene un significado, un contenido. Cuando yo digo que es una comunicación pública, usted complete la frase. Entonces, el titular del derecho, el autor o el titular del derecho, deben autorizar esa comunicación de manera previa y expresa. Entonces,
Aparte de otros contenidos desarrollados en los tratados OPIEL 96, con solo esos dos conceptos tenemos la base de un sistema internacional de protección para el libro y en general las obras protegidas por el derecho de autor en el escenario digital y respecto de los usos digitales. No se puede subir a internet una obra protegida por derecho de autor sin contar con la autorización previa y expresa del autor o del titular del derecho correspondiente. Porque entonces se nos genera una infracción equivalente a la piratería o a la reproducción no autorizada. Lo que pasa es que en este caso no tenemos un libro fotocopiado o un libro producido en una imprenta pirata, sino tenemos esa misma obra literaria protegida en iguales términos, puesta a disposición o publicada sin autorización del titular, tanto o más grave que la piratería impresa. Puede ser más grave, porque entonces el libro publicado sin autorización en internet lo va a acceder a un público mundial. Tal vez la edición pirata del libro llegaba a unas cuantas manos, pero una publicación digital no autorizada en una plataforma en internet está accesible a un público global. El impacto negativo que puede causar afectando el mercado en que el autor tendría derecho a derivar una explotación económica lícita y derivar de ahí sus ingresos está siendo afectada en mayor medida. Pero los tratados OPIEL 96 nos dan instrumentos para que esa protección se pueda reclamar en los mismos términos en que se reclamaría la protección sobre un soporte físico, el soporte tangible. Entonces, bueno, me corre el tiempo y no me puedo extender. Tengo que subir un peldaño más en la escalera de lo que ha pasado en los tratados internacionales y mencionar el Acuerdo de Marrakech del 2016 nos hace ver que también los tratados internacionales están llamados a regular las denominadas limitaciones o excepciones al derecho de autor, en este caso particular, las que tienen que ver con el acceso de la población ciega o limitada o discapacitada visual, o en situación de discapacidad visual, más apropiado decirlo de esa manera, a las obras protegidas por el derecho de autor, creando un mecanismo efectivo para que los países regulen en términos equivalentes o estandarizados la excepción en beneficio de la producción de obras en formatos accesibles, no solamente el braille, porque antes las leyes de derecho de autor se ocupaban de crear una limitación de excepciones en favor de la edición en braille, sino que ahora existen muchos otros medios tecnológicos para permitir a la población en situación de discapacidad visual acceder al contenido de obras literarias, audiovisuales, programas de computador y un largo etcétera. Entonces, esas tecnologías accesibles se regulan de una manera uniforme que facilita también la distribución internacional de productos, bienes culturales publicados en formatos accesibles. Entonces, con eso completo el panorama. Los tratados internacionales también están llamados a crearnos el equilibrio del derecho de autor con otros derechos, porque tan derecho es el derecho del creador sobre su obra para autorizar o prohibir los distintos usos y explotación de ella como medio para derivar el justo beneficio y retribución de su trabajo, como también entender que un libro es un bien cultural. Es un producto a través del cual se satisface el interés público del acceso a la cultura, del acceso a la educación, del acceso al entretenimiento, y son derechos a equilibrar de manera que la misma ley busque ese equilibrio creando cierto tipo de limitaciones o excepciones, en este caso en beneficio de población discapacitada visual, como nuestras leyes nacionales también crean limitaciones o excepciones en beneficio de ciertas actividades educativas, puede crear excepciones en materia de reproducción en el ámbito educativo para la ilustración de la enseñanza o realización de exámenes, puede crear la excepción en favor del derecho de divulgación, cuando la noticia se vale de la divulgación de una obra por el interés informativo de toda la sociedad y un largo etcétera. La compatibilidad del derecho de autor con otros derechos no menos válidos dentro de un contexto de un ordenamiento jurídico. Entonces, porque se me acabó el tiempo, no me voy a prolongar más, pero creo que ahí he dibujado una escalera que nació en leyes nacionales que se fueron reclamando por una causa gremial de los creadores que trascendió a requerir una protección global más allá de las fronteras y que a medida que se han ido aprobando tratados internacionales nos han ido creando un estándar mundial de protección que nos permite ahora proteger el derecho de autor no solo sobre las obras tangibles y físicas, sino ahora también en el escenario del entorno digital global y respetando entonces estos derechos colectivos de
que la sociedad debe satisfacer para el acceso a los bienes culturales. Entonces, creemos que ahí está pintado el panorama de lo que ahora tenemos, todo sobre la idea de que la obra es del autor, que la obra, que la propiedad más sagrada es del autor que crea la obra, y es la idea de que es una retribución social al trabajo creativo, el aporte que el autor le hace a la sociedad con su trabajo. Por eso es justa la remuneración que a través del derecho de autor se le garantiza. Y bueno, ustedes son los dueños de este derecho, señores Unión de Escritores Dominicanos. Gracias a ustedes, en el año 1709 Inglaterra aprobó la primera ley de derecho de autor del mundo, el Estatuto de la Reina Ana. Gracias a ustedes y un líder de su gremio que fue Víctor Hugo, se creó el primer tratado internacional del derecho de autor en el mundo, el Convenio de Berna. Ustedes son los que tienen la llama encendida en la mano para iluminar el avance de la protección del derecho de autor. Mi reconocimiento y agradecimiento una vez más porque este evento lo organice la Unión de Escritores Dominicanos. Mi aplauso por verlos involucrados en los temas del derecho de autor y nuevamente mi agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor, al licenciado Juan Carlos Monroy. De verdad que quiero expresarle nuestro agradecimiento por su participación, por sacar este tiempo para, con su experiencia, con su conocimiento, con todo este aval y este caudal de experiencias acumuladas, muy brevemente nos ha compilado todo un conjunto de tratados. Yo que he estado en la OMPI, en Ginebra, y he visto lo que son los compendios de los tratados de los cuales él nos ha dado un resumen. Hay que tener un salón completo lleno de libros sobre las exposiciones de cada uno de los países y de las legislaciones de cada uno de los países. Muy brevemente, quiero resaltar, Juan Carlos nos ha señalado la importancia del Convenio de Berna, que es el que principalmente regula a más de 180 países en la actualidad. Existen otros tratados de los cuales él señaló. Se fue a la experiencia de la antigüedad y señaló que el Estatuto de la Reina de Ana fue de los primeros orígenes de una protección al derecho de autor. La Revolución Francesa y su deseo de algunos revolucionarios de suprimir el derecho de autor, entendiendo que era una protección excesiva. Posteriormente, con el Convenio de Berna de 1886, se restablece esa protección, una vocación global del derecho de autor. Actualmente, usted como autor crea una obra literaria en Dominicana y tiene protección en todo el mundo. Es un aspecto que hay que reconocer y saber defender. La protección automática o inmediata a partir de la creación de la obra no requiere registro previo, lo resaltó, diferente al ámbito de la propiedad industrial. Protege las ideas, no necesariamente requiere una obra material o un impreso o una edición especial. Independientemente del territorio donde se haya elaborado la obra, su protección y el periodo de protección nos ha señalado. El periodo mínimo 50 años, República Dominicana nos lo señaló Edwin 70 y en Colombia 80. Cada país, dicen, hay un cuento famoso que cada vez que se va a extinguir los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor de Walt Disney, la empresa Walt Disney pide que Estados Unidos amplíe la protección. Es decir, que ellos ya van por 120 años y quieren ahora que se vaya a 150. Pero ese es el deseo de la protección. El Tratado de UNESCO de 1951, los tratados de la OMPI, para la protección del derecho de autor en el ámbito digital, la desaparición del libro físico y la creación de la obra intelectual en el ambiente digital, en el ambiente virtual, la necesidad de que siempre el autor tenga que autorizar la obra como elemento fundamental para proteger sus dos derechos, tanto el derecho moral como el derecho patrimonial. Finalmente nos habló del Tratado
de la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, que crea algunas excepciones a la obligación del pago de la compensación pecuniaria, no así del derecho de autor, para aquellos casos de la divulgación de obras para personas con discapacidad. Creo que con esto, Juan Carlos, hago un breve resumen, una brillante exposición. Le agradecemos y lo felicitamos porque nos ha resumido tantas cosas interesantes e importantes en tan poco tiempo. Inmediatamente, y ya paso a nuestro último panelista de la noche, que es el licenciado Pedro Durán Bello, licenciado de Derecho con magna cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, posgrado en Propiedad Intelectual, Patentes, Marca y Derecho de Autor de la Universidad de Buenos Aires, posgrado de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Si alguien más si tiene micrófonos abiertos, por favor ponerlo en silencio para que los demás no tengamos que interferir en su conversación. Él no está ahí. Yo estaba preocupada por ti. No Yo está estaba... El doctor Pedro Durán fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Banco Mundial en materia de transparencia y gobernabilidad, consultor de la Agencia Internacional de Desarrollo. Pero el tanto sabía son. Ha sido asesor en materia de gobernabilidad y persecución de la corrupción. Llamé Valentino por... Miembro del cuerpo de asesores de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, árbitro de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, miembro del cuerpo colegiado del Indotel y de Fundación Ciudadanos Futuros, profesor de Derecho en la Universidad Católica Santo Domingo y asesor legal de la entidad de gestión colectiva de derechos de producción audiovisuales. Con ustedes, al licenciado Pedro Durán Bello, el último expositor que nos hablará de la protección de los derechos en República Dominicana. Pedro. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Bueno, no se pierden de nada. Los anteriores expositores eran más famosos que yo. Yo, en lo que entra el audio, el tema técnico con ustedes, me uno al agradecimiento por la invitación que hicieron los profesores Espinal y Monroy. Los felicito por esta iniciativa que ha tenido la Unión, porque ciertamente la protección de los derechos de propiedad intelectual, específicamente lo que tiene que ver con el derecho de autor en República Dominicana, es un gran desconocido. Y es un gran desconocido para los principales actores. Cuando me refiero a actores, son aquellos en los cuales recae la protección que el Estado le ha brindado a través de sus instrumentos. Y el derecho de autor en República Dominicana se materializa y se perfecciona a través del instrumento legal que se ha votado y promulgado para ello, es la Ley 6500 sobre derechos de autor y derechos afines. Esta ley fue promulgada en agosto del 2000 y
es un instrumento que se reconoce a nivel latinoamericano como uno de los instrumentos más modernos de protección en materia de derecho de autor. Y básicamente lo que recoge el sentir del artículo 52 de la Constitución Dominicana, cuando establece que la protección al derecho de autor tiene rango de derecho fundamental y es de interés social y público para el Estado Dominicano. Yo básicamente me voy a circunscribir, luego de la amplia explicación y concisa explicación que dieron los profesores Monroy y Espinal, en presentarles a ustedes cuáles son las herramientas que establece la ley 6500 ante la posibilidad o ante el hecho consumado una violación a uno de los derechos protegidos por el derecho de autor, tanto en su parte moral como en la parte patrimonial, es decir, la parte económica. Y precisamente la ley ha establecido un sistema o vías mediante el cual escuchan. Sí. Bien. O sea, la ley autoral dominicana ha puesto a disposición de los autores titulares de derecho o sus representantes, en algunos casos, la vía para reclamar el respeto de sus derechos ante la violación por parte de un tercero que haya utilizado previamente la obra sin su autorización o sin abonar la correspondiente remuneración por la explotación comercial de la misma. En ese sentido, los autores pueden optar por la vía civil, por la vía represiva o penal o por la vía administrativa. Y la ley prevé que, a diferencia del derecho común, los procedimientos que se llevan a través de esta ley están exentos de cualquier excesión o dilación procedimental que la parte contraria quiera oponerle a quien reclama su derecho, sobre todo por la elección de la vía que haya elegido para reclamarlo. Los procesos ante la jurisdicción civil obviamente se tramitan y se decidirán ante un juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o de quien ha cometido la violación al derecho de autor, al derecho protegido, observándose desde el punto de vista de los procedimientos el derecho ordinario, el derecho común. Los autores, cuando recurren a la vía civil a través de una demanda, lo hacen con el objetivo fundamental de reclamar el resarcimiento económico por los daños y perjuicios que le ha ocasionado un tercero que haya utilizado o explotado comercialmente su obra. O en el caso de los derechos morales, que haya lesionado algunos de los derechos morales, que como bien explicó el profesor Espinar al principio, fundamentalmente las violaciones principales que se dan a este derecho son sobre la paternidad de la obra y en algunos casos sobre la integridad de la obra. Ciertamente, cualquier persona que sin el consentimiento del autor o del titular del derecho, siempre hago la diferenciación entre autor y titular, porque todos sabemos que el autor es quien crea la obra, pero en la generalidad de los casos sabemos que quien ejerce los derechos es un titular derivado, quien ha obtenido mediante un contrato de cesión o de licencia el ejercicio. Lamentablemente, y esto lo digo sinceramente, en la generalidad de los casos, quien se beneficia de la explotación de la obra no es su creador originario, sino en la generalidad de los casos son titulares derivados que han adquirido su derecho y lo explotan comercialmente a cambio muchas veces de una remuneración que no resulta suficiente y satisfactoria para la creación de la obra. Cuando se ha interpuesto una acción civil o cuando se elige la acción civil para el ejercicio de la protección de los derechos de autor, además de el resarcimiento
pueda solicitar el accionante, este le puede solicitar al juez, que el juez está facultado para hacerlo, la incautación de todo el material que se haya utilizado, o los mecanismos que se hayan utilizado para la violación, la vulneración del derecho. Y la forma normal que se calcula las indemnizaciones en esta materia son sobre la base de 3 principios. El primero, sobre el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el autor o el titular perjudicado en caso de que no mediara una violación, si él lo hubiese explotado libremente sin esa perturbación de parte de un tercero, la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación, si lo hubiese cedido lícitamente, y el valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio que normalmente se ha estipulado para bienes similares o obras similares en el mercado. Normalmente, cuando no se puede estipular el cálculo de los daños y perjuicios, no se puede valorar porque no hay una valoración exacta por parte del autor, o sea, haya hecho una tasación sobre ese bien inmaterial, existe un parámetro que los jueces utilizan y que la ley le permite, que es establecer una indemnización, dependiendo del daño que se pueda demostrar, entre 20,000 pesos y 2 millones por cada obra vulnerada. Eso en adición a cualquier otro interés indemnizatorio que el juez pueda valorar en su momento. Hay un aspecto que es bueno que se entienda. Las violaciones a los derechos de autor no prescriben en el tiempo. No tienen la prescripción que tienen otras acciones, porque son continuas. Cada día se renueva la violación. O sea, no existe la prescripción en materia civil de 20 años o la prescripción que existe en el Código Procesal Penal para las violaciones, porque son violaciones continuas. Eso es importante que se conozca. Igualmente, más conjuntamente con la interposición de una acción civil ante un tribunal del orden civil, los autores o titulares de derecho tienen la posibilidad de previo o conjuntamente solicitarle al juez que ordene medidas cautelares como una manera de evitar que el daño continúe en el tiempo, o cuando no sea, o evite un daño inminente, cuando se ha iniciado la intención de un tercero de violentar esos derechos. O sea, podemos citar dentro de las facultades que tiene el juez para ordenar medidas cautelares, por ejemplo, el secuestro y la incautación de todos los ejemplares de la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, reproducidos sin la utilización del titular respectivo del derecho, y de los equipos o dispositivos que se hayan utilizado para la comisión del ilícito, así como toda información o documento de negocio relativo al acto. Puedo ordenar la incautación, esto es importante, del dinero producido de la venta, de esos, por el alquiler o distribución de ejemplares ilícitos de la obra, los ingresos obtenidos por los actos de comunicación pública no autorizados de la obra, los dispositivos o productos que se sospechen estén relacionados con una de las actividades prohibidas por la ley, la suspensión inmediata de la actividad ilegítima, en especial la reproducción, la distribución, la comunicación pública o importación ilícita, según proceda. E igualmente puedo ordenar, mediante una ordenanza judicial, la inspección de lugares donde se presuma que se estén efectuando actos violatorios a la ley. Normalmente para este tipo de inspecciones, los jueces, lo normal, lo usual es que
le dé la facultad por sentencia a los inspectores de onda que tienen fe pública en sus actuaciones para que acudan a esos lugares. La otra vía que tienen los autores, por supuesto, es la represiva. Normalmente, cuando ha habido una infracción a un derecho protegido, muchos de los casos, un caso muy usual son los plagios, o cuando se ha violentado el derecho de paternidad, o cuando se ha dejado de pagar alguna remuneración ya previamente acordada con un editor, se puede recurrir por la vía penal. Y igualmente, las infracciones que pueden cometerse en esta materia, que podrían ser objeto de persecución penal, podríamos citar algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, que un tercero inscriba en el registro o difunda una obra como que es propia, lo cual obviamente violenta los dos tipos de derechos fundamentales de los autores. Violenta el derecho de la paternidad, es un derecho moral, y obviamente violenta el derecho patrimonial, de explotación patrimonial. Otra violación es perseguible por la vía represiva es cuando alguien sin autorización del autor o el titular modifica total o parcialmente una obra. Igualmente cuando la reproduzca total o parcialmente por cualquier medio o por cualquier forma. Igual cuando la distribuye mediante venta, alquiler o de cualquier otra manera. Asimismo, que la comunique o la difunda por cualquiera de los medios de comunicación pública reservado al titular del respectivo derecho. Igualmente, son perseguibles penalmente todo aquel que, conociendo la ilicitud de la infracción, haya prestado su persona o los medios que tiene a su disposición para que esto suceda. Voy a mencionarles que los jueces, a raíz de la interposición de una acción penal por infracción, están facultados para imponer sanciones que van desde los 3 meses de prisión correccional a los 3 años. Y igualmente multas que van desde 20 a 200 salarios mínimos como multa. Eso en adición a la reclamación civil, que normalmente cuando se interpone una acción por violación a los derechos de derecho de autor, las partes se constituyen en actor civil y reclaman las indemnizaciones producto de los daños y perjuicios que provocó la infracción. Por último, mencionarle la vía administrativa. Esta es una acción que tienen los autores para reclamar por la vía administrativa ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor la mediación, el arbitraje, la intermediación de esta oficina como ente rector a los fines de tratar de mediar con el tercero infractor como una manera de no tener que recurrir a la vía judicial y llegar a un arreglo al margen de los tribunales, que normalmente en República Dominicana tienen una mora judicial importante. O sea, un juicio puede tardarse aquí en primera instancia tranquilamente entre 1 y 3 años. Y entonces muchas personas optan por ir a la vía de mediación de la onda. Y la onda, dentro de sus facultades, además de la facultad que tiene, es de brindar y organizar el registro del derecho de autor, que ya lo mencionó tanto el profesor Espinal como el profesor Monroy, que si bien es cierto, el registro
es meramente declarativo de derecho, no constitutivo, porque el derecho existe, inmediatamente se crea la obra. Pero poder acudir a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que tiene organizado un registro público que es oponible a los terceros, a todo el mundo, al momento de que hubiera alguna litis, alguna controversia, alguna contestación respecto de quién es titular o no, o de quién puede utilizar o no la obra. Entonces es importante ese registro como una prueba más del proceso. Es bueno que ustedes sepan que la ONDA tiene la función de autorización, de inspección y de vigilancia de una figura jurídica que son las sociedades de gestión colectiva, que se contemplan y se organizan tanto en la ley como en el reglamento. En el caso de por ejemplo, la Unión de Escritores Dominicanos, la sociedad de gestión colectiva, que en principio lo representa, o está llamada a representarlo, en caso de que ustedes quisieran ejercer su derecho a través de una sociedad de gestión colectiva, lo es Escacedón, que es la Sociedad General de Autores Dominicanos. Bueno, la ONDA también, para mencionarle, podría perfectamente ante la solicitud de un titular de derecho pedirle que imponga sanciones administrativas en contra de la persona que se demuestre, se haya comprobado que ha violado un derecho protegido en perjuicio de un autor. Puede ejercer también la vigilancia respecto de lugares donde normalmente se utilicen obras protegidas. Por ejemplo, hoteles, bares, en el caso de, por ejemplo, de la música, pero también pudiera ir a librerías, a bibliotecas, etc. Igualmente, la ONDA está llamada también y a este tipo de actividades que ustedes tienen, que pueden utilizar la ONDA también, tienen un departamento para eso, porque es una obligación y una atribución de la ONDA el desarrollar programas de difusión, de capacitación, de formación en materia de derechos de autor y derechos conexos a los titulares. Bueno, la ONDA también en el plano administrativo se le puede solicitar cuando se tenga sospecha fundamentada de que alguien o en algún lugar se está violentando un derecho protegido, ellos perfectamente pueden interponer medidas preventivas, cautelares y hacer inspecciones de lugares e incautar siempre que tengan una autorización de un juez en el orden judicial. Yo sé que ya estamos sobregirados de tiempo, licenciado. Yo preferiría que si tuvieran alguna pregunta, pues bueno, aprovecháramos por aquí. Y no sé si están los profesores también y ahí ya contestaríamos cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, de verdad que yo espero que todo el público que nos acompaña aquí en esta augusta sala, como los distinguidos miembros que están por las redes, que nos están siguiendo, hayan disfrutado de esta exposición. Tengamos en cuenta algo, sé que ha sido muy rápido, pero en una hora hemos hecho un panorama, una vista panorámica, como si fuera una cámara de televisión, de los tres ámbitos del derecho, los conceptos fundamentales del derecho expuestos por Edwin Espinal, el doctor Juan Carlos Monroy, que nos dio una óptica, una panorámica de los aspectos del derecho internacional, y nuestro amigo Pedro, que muy brevemente voy a resumir cuáles fueron los aspectos que trató. Nos habló del derecho de autor con su rango constitucional y nos señaló el artículo de la Constitución. Nos dijo que tenían la vía de protección civil y penal. Nos señaló que existe una jurisdicción competente,
que los derechos pueden ser perseguidos tanto por el autor como aquel que es titular por haber recibido o adquirido los derechos patrimoniales. Nos habló del contrato de edición y las editoriales. Nos señaló que la ley 6500 permite la incautación de todo material utilizado en la comisión de la infracción. Y fíjense bien, no es solamente incautar el libro, es llevarse también la prensa o la maquinaria o el camión en el que se distribuía. O sea que la repercusión económica de la sanción es drástica. Forma de cuantificar el daño, nos explicó que si por el valor de la venta, si por el costo de producción, si por la pérdida generada. Nos habló de la posibilidad de establecer intereses indemnizatorios. Nos habló de que los plazos no prescriben cuando se trata de delitos continuos. Es decir, mientras se está vendiendo una obra literaria, cada día el plazo se renueva. Por tanto, no se agota. A diferencia de, por ejemplo, la ley de expresión y difusión del pensamiento, el delito tiene un plazo máximo de persecución a partir de 2 meses a partir de la divulgación de ese momento. Pero en este caso, si es una venta de una obra literaria, cada vez que se vende, se renueva el plazo, se reinicia. Nos habló de las medidas cautelares para prevenir daños inminentes, la incautación de maquinarias, equipos, de la incautación y la inspección de lugares. Nos habló de la difusión de la obra, violando el derecho de paternidad o el derecho económico, la adulteración o la modificación, la distribución no autorizada, la sanción de 3 meses a 3 años de prisión correccional, las multas de 20 a 200 salarios mínimos. Nos habló finalmente de la vía administrativa ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el Consejo de Conciliación o Arbitraje que tiene la ONDA, la posibilidad de conciliar antes de agotar un proceso judicial que toma años. Nos habló de la posibilidad del registro de la obra en la ONDA, de la sociedad de gestión colectiva, muy brevemente, porque el tema de gestión colectiva es tema de una charla en un próximo encuentro. Nos habló de las sanciones administrativas, del poder de vigilancia y de incautación que tiene la ONDA. Creo de verdad que ha sido una exposición sumamente rica, muy bien ilustrada, y sé que a lo mejor todos ustedes, especialmente los autores que dedican su vida a la creación artística o literaria, entenderán que hoy fue muy poco. Esta es una breve introducción. Esto es para que ustedes sientan la presencia de nuestro derecho y que nos motivemos a seguir teniendo otros encuentros en el futuro. Le paso la palabra a nuestra presidenta de la Unión. Sí, vamos a tener preguntas. Tenemos que decirle al doctor Manuel Olivero que estamos muy satisfechos con su participación brillante, conductor. Era un resumen muy bueno de nuestros excelentes expositores. La verdad que le agradecemos a estos magníficos abogados lo que están haciendo en favor de los autores y las autoras dominicanas, que tenemos que seguirnos ilustrando sobre un tema neurálgico como este. Vamos a pasarle a Avelino el micrófono para que conduzca la sesión de preguntas. Bueno, de las personas del público.